Bienvenidos a nuestro podcast de la Iglesia Vid Verdadera. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos y compartir el mensaje del día de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Muy bien. ¿Me pueden poner por favor Isaías 10:27? Y vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, Dios. Queremos que tú obres en nuestras vidas y tú nos cambies, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vean lo que dice ahí. En ese día, ¿qué dice ahí? El Señor acabará ¿con qué? Con la servidumbre de su pueblo. Romperá el yugo ¿de qué? De la esclavitud. Y se lo quitará de los hombros. Dile al que está a tu lado, esa profecía es para ti y para mí. Y esa profecía hoy tiene que cobrar vida en nuestras vidas. ¿Okay? Esta es una profecía importante. El Señor acabará con la servidumbre. Romperá el yugo de la esclavitud. A veces no entendemos lo que es el yugo. Muchos de ustedes probablemente ya han visto esas películas donde agarraban a los esclavos y les ponían un madero donde sus manos y su cabeza tenían un madero y estaban encadenados. Esos son los yugos. Ese es el yugo. Una persona que tenía un yugo era una persona que no tenía libertad de movilidad, ni siquiera de manos, ni de cabeza, ni siquiera podían voltear de frente porque estaban agachados y eran subyugados, eran aplastados, eran esclavizados, verdaderamente esclavizados. Era una vida terrible. Hace muchos años recuerdo que vi una película de un esclavo que lo agarran a él y a la esposa. Los esclavizan, pero la esposa estaba embarazada. Y el niño nace siendo un esclavo. Y cuando los ponían a trabajar en el día y cuando los mandaban a dormir, les ponían a poner el yugo. Y al niño le hicieron su yugo. Y el joven crece y tiene su yugo. Y a mí me impactó mucho esa película. Y yo dije, qué grueso, ¿no? Pobre chavito. Ahí nació, él nació siendo un esclavo. Y ¿sabes una cosa? Muchos de nosotros también. Esa es la realidad. Todos nacimos en un hogar, en un seno familiar, ¿sí o no? Y cada una de nuestras familias tenía su entorno familiar. Pero la Biblia habla de que fuimos esclavizados por el pecado. Y hacíamos cosas, vivíamos cosas que se hacían en nuestro entorno familiar. No se diga si crecimos en un hogar donde nuestros padres ni siquiera conocían del Señor. Esta generación de jóvenes de hoy ya están creciendo en un hogar distinto al que nacimos la mayoría de los maduritos de este grupo. En nuestros hogares no se hablaba mucho de Dios. Pero había prácticas esclavizantes de las cuales nosotros ahí crecimos. Fuimos parte de. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Hay una profecía de parte de Dios porque dice que romperá el yugo de la esclavitud. La Biblia dice que la unción pudre ¿qué? El yugo. La unción lo pudre. ¿Por qué habla de? ¿Alguien ha visto la madera podrida? Se despedaza, ¿sí o no? Se deshace. Por eso en la Biblia usa esa expresión. La unción pudrirá el yugo. Cuando viene la unción de Dios, esa madera se despedaza. Y tú quitas el yugo de tu cuello. Pónganme Levíticos, espero no equivocarme, 26:13. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran ¿qué? ¿No fueran qué?
esclavos, yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar ¿cómo? Con la cabeza en alto. El pecado te avergüenza, te somete, te encoge los hombros. Tú no puedes ver a los ojos. Tú no puedes levantar el cuello con libertad cuando eres subyugado por el pecado. ¿Saben cómo llega a casa un joven que se equivocó y hizo tonterías en la calle y regresa a su casa a dormir? ¿Saben cómo llega? Ya vine. Y no quiere que nadie lo vea. Ya se acordó de alguna escena de por ahí. Yo no lo ventaneé, fue él solito. Como dicen por ahí, llegas como los perritos con el rabo entre las patas. ¿Sí o no? No llegas como siempre, no llegas con libertad, llegas así como, ¿cómo te fue? Bien, pero no, te aplastó. ¿Sí me están oyendo? Pero hay una promesa de Dios. La voluntad de Dios es siempre sacarnos de la esclavitud. La voluntad de Dios es romper los yugos, despedazar los yugos, acabar con ellos. Lo que Dios busca es restaurar la dignidad en nuestras personas, porque el pecado roba la dignidad, destroza la dignidad de nuestras vidas. Hay una escena, Primera de Reyes 17, no la vamos a leer completa, se las voy a platicar muy rápidamente. Pueden ponerme el versículo 1. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, irrumpe la escena un personaje. Irrumpe la escena un hombre llamado Elías. Aparece, solo aparece. No es alguien que nos dé mayores detalles de su vida anterior. Solo irrumpe la escena y él aparece. ¿Sí? Este libro estaba hablando de reyes y en esa época, ¡pum!, aparece un hombre llamado Elías, un profeta. Pero para entonces, si tú lees los versículos finales del capítulo 16, este es el capítulo 17 de Primera de Reyes, nos habla de un hombre llamado Acab, que era un rey que estaba gobernando. Con esto les digo todo. Termina el capítulo 16 diciendo: nadie hizo tan malas cosas en Israel como este rey. O sea, era el peor de los peores. Este no andaba con medias tintas. Dile al que está a tu lado: tu enemigo es el peor de los peores y gobierna en algunas áreas de tu vida. Pero irrumpe Elías, de repente irrumpe Elías, aparece ahí. Y Elías, quiero que lo entiendas muy bien, es una especie del Espíritu Santo. Es una especie del Espíritu Santo. Es la personificación del Espíritu Santo. Y ahorita vas a entender por qué. Elías recibe instrucciones de Dios y va y le dice a Acab: Acab, se va a acabar el agua por 3 años y medio, nomás porque yo digo, punto, así de fácil. Y le dice a Elías: mira, vete a un arroyo que se llama el arroyo de Keriot, y ahí te van a sustentar unos cuervos, te van a dar, te van a llevar pan y carne. ¿Alguien en épocas de mucha escasez no ha visto unos cuervitos llegar a su vida? ¿Alguien ha visto cuervos? Yo sí, Y Elías está por ahí por un tiempo. Se seca el arroyo y Elías le dice a Dios: vete a otro lado. Lo manda a Sarepta. En Sarepta ve una viuda ahí, esta mujer que tenía un hijo y que pues iba a comer el último bocado, y ahí se iban a dejar morir, ¿se acuerdan? Y hay un milagro impresionante que hace el Señor a través de la vida de esta mujer y la sostiene a ella. ¿Sí? Pero en el siguiente capítulo
Elías tiene una confrontación con la esposa del rey Acab. La esposa del rey Acab era la que sostenía a los sacerdotes de Baal y de Acera, huestes demoníacas, ni más ni menos. Ella lo sostenía y Elías va y los increpa y les dice: si tus sacerdotes y tu Dios hacen un milagro y no yo, pues entonces sigan a ese Dios. Pero si Dios demuestra a través de mí el milagro, entonces sabrán quién es el Dios sobre esta tierra. En pocas palabras. Y los reta a los 450 sacerdotes de Baal a que pongan un altar, para que mandan traer 2 animales, los cortan, y los sacerdotes les dicen: ustedes primero. Y van y cortan el animal, lo ponen sobre el altar y les dicen que venga lluvia del cielo, del fuego del cielo, perdón, y que acabe con el altar y la ofrenda. Estos cuates empiezan desde muy temprano, les llega el mediodía y traían su gritadera y no más nada. Ya para en la tarde se andaban rasgando, cortándose y gritando como locos. Y me encanta lo que hace Elías. Les voy a leer lo que dice esta versión y les juro que se van a reír. Les juro que se van a reír. En el capítulo 18 dice: hubo un enfrentamiento en el monte Carmelo. ¿Sí? Cuando ya ellos no podían hacer nada, ponme el capítulo 18, versículo 27. Les juro que se van a reír. Cuando ve Elías que no pasa nada y aquellos se empiezan a desgarrar, dice: cerca del mediodía Elías comenzó a burlarse de los sacerdotes de Baal. Se empezó a burlar Elías y les dice: tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba, punto, que no quede dudas. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, o vean lo que dice después, o quizás está haciendo sus necesidades. Ándale. Agarraron a su Dios ocupado. Lo agarraron como al tigre de Santa Julia. No sé si me explico. Se estaba burlando de ellos. Eso dice. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no te hace caso? Está ocupado y trae diarrea el vato por allá. Eso les dijo Elías. ¿Te das ganas de reírte esta mañana? Espero que así te rías del pecado, amado. Por eso pone esta escena. Por eso pone esta escena. Cuando la lees dices: ¿qué onda? ¿Qué grueso? ¿Qué les dijo? Seguramente salió de viaje o se quedó dormido. Necesita que alguien lo despierte. O sea, les tiró por todos lados. ¿Y sabes qué? No pasó nada con el altar. No pasó nada. Nada. Ya cuando no pudieron, les dice Elías: a ver, ¿ya se cansaron? Sí, permítanme por favor. Al altar mío, pónganle agua. Háganle una zanja y pónganle más agua. Es más, pónganle agua 3 veces. Mójenlo. Y a la primera vez dijo: Señor, manda fuego del cielo. Y el fuego devoró el altar. Pero después de devorar el altar, ¿qué crees que hizo Elías? Fue y degolló a los 450 sacerdotes de Baal y acabó con todos, los mató. Eso nos muestra el capítulo 18. Es un capítulo impresionante. No hay pastor que no haya predicado de él. Y si no ha predicado, quién sabe qué estará predicando. ¿Por qué tiene importancia esta escena? Porque Dios nos está mostrando que su poder puede destruir multitud de problemas, el que sea
lo va a destruir y lo va a acabar, porque la unción pudre el yugo. Elías es la personificación misma del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Es una imagen que Dios nos está pintando para que tú y yo entendamos el poder de Dios moviéndose en nuestras vidas para ser libres. Puedes burlarte del pecado como lo hizo Elías, porque va a morir en tu vida si entiendes lo que Dios espera de nosotros. Muchos creyentes no han entendido lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañes al capítulo 6 del libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Muchos creyentes vienen a Cristo y andan muchas veces en dudas, en confusiones. Quiero que sepas algo. Una de las principales armas de nuestro enemigo es el engaño. No esperas que venga un cuate con una cola y un piquito y te diga: hola, soy el diablo, te voy a dar en la torre. Eso no pasa. Todo entra a través del engaño. ¿Me están oyendo todos? Es tan poderoso el engaño que es capaz de convencerte que algo que es blanco tú lo veas negro. Es tan poderoso que es capaz de hacerle creer a un hombre que vive, que en realidad es una mujer que vive en el cuerpo de un hombre. ¿Me están entendiendo? Pero ¿cuántos saben que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y que la unción pudre el yugo? Pero su capacidad de engaño es impresionante. Dice la Biblia: aquel que crea estar firme, que se cuide. Cuídate del engaño. Cuídate del engaño, amado. ¿Cuándo te cuidas del engaño? Cuando conoces la verdad y vives en ella. Vamos al capítulo 6 del libro de Romanos. Versículo 1. Vean lo que dice Pablo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia? Vean la respuesta en el siguiente versículo. Por supuesto que ¿qué? Que no. Hay muchos creyentes que vienen a Jesús y ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer aquello? No sé si me explico. En pocas palabras, es como si estuvieran diciendo: ay, me quiero quedar con parte del yugo, no quiero que me lo quiten todo. ¿Me oyeron todos? Si estamos en Cristo Jesús, dile al que está a tu lado: fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para no pecar. ¿Ok? ¿Está claro? Ese es nuestro llamado. Eso fue lo que tú y yo atendimos. ¿Se acuerdan los que se bautizaron aquí la semana pasada? Tomaron una decisión: me quiero morir al pecado. Me quiero morir al pecado y quiero una nueva vida. ¿Están conmigo? Ahí empieza. Ahí empieza. Por eso cambia tu vida en el momento que obedeces y te bautizas, porque estás dispuesto a identificarte con Jesús y no seguir viviendo en el pecado. Punto. No le demos vueltas. No le demos vueltas. ¿Cuándo puedes dejar un mal hábito, una mala forma de vivir, algo que sabes que está mal en tu vida? Cuando decides morir a él y dices: no más, no más. Tú puedes tomar una decisión definitiva y decir: no vuelvo a pecar. Y créanmelo, muchos lo hicimos, pero te dejaste engañar y volviste a caer. Porque tienes que asegurarte que el yugo se pudra. ¿Cuándo se pudre? Cuando degollas el pecado que te ha estado haciendo esclavo. No dejó ni uno vivo Elías, ni uno quedó vivo. ¿Qué significa eso? Dios está dispuesto a quitar cualquier problema de tu vida, que ninguno quede vivo. Que ninguno quede vivo.
Dios nos diseñó, nos creó para vivir en libertad, obedeciendo su voluntad por decisión propia. Ahí está el asunto. Si decides obedecer, vas a caminar. Dice la Biblia que Juan decía: enderezad las veredas. ¿Han oído eso? ¿Se acuerda alguien de Juan el Bautista? Preparad el camino, enderezad las veredas. ¿Qué significa enderezar las veredas? Que no andes con un pie aquí y allá. Te vas derechito y te agarras de la verdad para no ser engañado. Esa es la realidad. Muchos creyentes hacen esa pregunta: bueno, pero ¿verdad que así se puede, pastor? Como si yo diera chance a ver quién quiere hacer cosas. ¿Y a mí para qué me preguntan? Miren, cuando vienen y me dicen: oiga, pastor, ¿puedo hacer esto? Le digo: ¿para qué me preguntas a mí si ya el Espíritu de Dios te dijo que no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando vas y preguntas, dices: a ver si me encuentro un aliado. Y si el aliado es mi pastor, pues me siento menos mal, pues ya el dijo. No. Cuando Dios te muestre algo, es porque quiere que mates a un sacerdote de Baal. ¿Me están oyendo todos? Quiere que lo degolles y que no vuelva a vivir. ¿Cómo lo degollas? Muriendo tú a eso. Muriendo a eso. Es bien sencillo. ¿Alguien está totalmente seguro de que ya dejó un pecado en su vida y que no has vuelto a hacerlo? Levanta tu mano, levanta tu mano. ¿Sabes por qué lo lograste? Porque moriste a eso. Y ya no te atrae. ¿Cuándo han visto un muertito que ande de volado, noviando? ¿Alguien ha visto un muertito que ande de adúltero? Pues con tanta muerta ahí en el panteón, dices tú, quién sabe, ¿verdad? No. Déjame decirte algo: cuando alguien muere, muere, punto. No hay más vida ahí. Cuando tú matas algo en tu vida, no tiene vida. Entra una nueva vida, que es la vida de Jesús. Y hay quienes se mueven por otro lado. Vean este versículo. Versículo 25, versículo 15, perdón, 6:15. Otra pregunta muy común. Ahora bien, pon el 14 antes para entenderlo muy bien. El pecado ya no es más que su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia ¿de qué? De Dios. Eso está claro en Romanos, pero ven el siguiente versículo. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Porque hay gente que dice: ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero para que no peques. Vean la respuesta de Pablo: ¡claro que no! No le rodees. Por ningún lado le puedes llegar. No nacimos para eso. No le busques. ¿Qué tenemos que hacer, amados? Tenemos que buscar un nuevo yugo. Un yugo nuevo. ¿Es cómo? Sí, vamos a Mateo capítulo 11, por favor. Versículo 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Quién quiere descansar de sus problemas? Levanta tu mano. Dices: yo ya me cansé de esto que está mal en mi vida. Ya me cansé de tener que andar mintiendo para tapar mis rollos. Ya me cansé de esconderme de hacer lo que hago. Pablo lo dice: porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es justo lo que hago. No fue trabalenguas, esa es la verdad. Siempre quieres hacer lo bueno y acabas haciendo lo malo. ¿Cuándo lo logras? Cuando vas y te rindes a los pies de Jesús. Jesús te está diciendo: mira, yo sé que estás cansado del pecado. Yo sé que estás cansado de ser humillado. Yo sé que estás cansado de andarte cuidando. Ven a mí. Ven a mí. Tienes que venir a mí.
Ve el siguiente versículo. Pónganse ¿qué? Mi yugo. Te quiero decir algo. La libertad en sí yo creo que no existe, porque dejas de ser esclavo del pecado para convertirte en esclavo de Jesús, pero sigues siendo un esclavo. La diferencia es que allá te obligaban y aquí lo haces por amor con Jesús. Es un acto de expresión de amor. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. ¿Qué dice? Porque yo soy humilde y tierno. En algunas versiones dice manso. ¿Cuándo la mansedumbre viene a nuestras vidas? Cuando nos rendimos a Él. ¿Cuándo cambia tu carácter? Cuando te rindes a Él. Dice Jesús, déjame enseñarte. No somos así de naturaleza, Tú y yo somos bien broncos. Pero vamos a Jesús y Él te dice, mira, ven, quiero que tengas un corazón como el mío. Quiero que tengas un corazón como el mío. ¿Se acuerdan de esa escena donde está Jesús entre Betania y Betfagé? Cuando va a hacer la entrada a Jerusalén, pide un burro prestado. Pide un burrito prestado. Dile al que está a tu lado, se me hace que ya nos dijeron burros. Manda a pedir un burro prestado y les dice, díganles que lo necesito. Necesito ese burro. Lo necesito. El Señor lo necesita. Dios está buscando tu corazón y el mío, amados. Cuando le llevan el burrito, ¿sabes qué es lo primero que Jesús le pone? Un manto. Un manto. El manto es el simbolismo de la unción. Es la unción. Y Jesús se sube arriba del burro. ¿Quién está arriba de ti? Jesús. ¿Quién dirige tu vida? Jesús. Ya deja de andar como burro sin mecate, amado. Deja que Jesús lo dirija. Deja que Jesús te diga, es por aquí. Pero era un burrito blanco, era un pullino, un burrito joven, que nadie antes había montado. Una vez que el yugo de Jesús viene a tu vida, es un yugo nuevo. Es un yugo nuevo que te llena de gozo, te llena de alegría y dignifica tu vida. Porque dijo el Señor, yo los quitaré de servidumbre y haré que levanten su cuello y su mirada. Porque ya no son más esclavos del pecado. Ya no son más esclavos del pecado. ¿Cuándo dejas que Jesús ponga su manto? Cuando tú dejas que Él dirija tu vida. Cuando tú dices, el Señor Jesús es mi Señor. Pero lo dices con una convicción porque lo estás viviendo. Porque has quitado ese yugo que te oprimía y te aplastaba y has puesto el amoroso yugo del corazón amoroso de Jesús en tu vida. ¿Cuándo lo dejas guiar tu vida? Cuando decides ir con Él y mueres y te identificas en tu muerte con Él y Él te levanta para nueva vida. Quise dar esta plática porque mucha gente se bautizó y muchos de ustedes vieron los bautizos. Pero es el inicio de un decirle a Dios, tú gobiernas mi vida y hazme favor de romper estos yugos. Que tu unción pudra lo que en mí no está funcionando bien. Esa es la amorosa manera en que Dios trata con tu pecado y el mío. Esa base de amarte y llenarte de poder para que el yugo se rompa y sea destrozado. Solo hace falta que tú lo decidas. Cuando la unción viene a tu vida, cuando tú aprendes a obedecer y tienes un corazón manso y humilde, un corazón tierno y amoroso como el del mismo Jesús. Ahí tu vida es distinta.
Tenemos que entenderlo, amados. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar vida. Si tú y yo no morimos, no podemos dar vida. ¿Cuándo vamos a poder dar vida? ¿Cuándo vamos a poder reproducirnos en otros? ¿Cuándo vamos a poder crecer como iglesia y ser una iglesia viva? Cuando vamos y morimos y dejamos que ese corazón de Jesús fluya en nosotros, fluya en nuestras vidas, fluya en nuestro ser. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué podía hacer lo que quisiera Pablo? Porque traía el yugo de Jesús. Y es el mismo yugo que tú y yo tenemos que traer. Si realmente quieres descansar, amado, ve y toma ese yugo. El yugo del Señor Jesús. Es la única forma. Somos libres por decreto cuando decidimos caminar con Él, cuando decidimos amarlo a Él. Una vez que decides amarlo, la visión de tu vida consiste en ir y acabar con toda la bola de problemas que traes y los vas eliminando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, por amor a Él. No porque tengas que hacerlo, es porque quieres hacerlo. Es porque necesitas hacerlo. Es porque anhelas vivir como Él vivió. Y te das cuenta, a medida que avanzas, cada año que avanzas, te das cuenta que tienes que rendirte mucho más y más a Él, porque anhelas su yugo. Y Jesús dice: mi carga es ligera. En otras versiones dice: mi carga es muy liviana. No es difícil de llevar la vida con el yugo de Jesús. La primera predicación que yo escuché en mi vida, el predicador dijo algo que a mí me noqueó. Dijo: es más fácil vivir bien que vivir mal. Yo dije: tiene razón. Cuando haces las cosas bien es fácil la vida. Es sencilla la vida. Es ligera la vida. Cuando haces las cosas mal, es bien difícil. Por eso hay muchos cansados y agotados. Y es tiempo de descansar. Y es tiempo de decirle a Jesús: ya me cansé, ya no quiero más. Quiero tu yugo. Quiero tu unción moviéndose en mi vida para destruir todo yugo que se levantó en mi vida. ¿Quién quiere orar esta mañana? ¿Quién anhela que el Señor Jesús haga algo en esta mañana en su vida? Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo sé que hoy tú hablaste a mi corazón. Yo sé que tú hoy hablaste a mi vida. Y dile: Señor Jesús, anhelo morir e identificarme contigo en las áreas de mi vida que tú quieres que yo lo haga. Dilo en voz alta, dile: Señor, yo me arrepiento de haber vivido fuera de tu voluntad. Hoy anhelo con todo mi ser rendirme a ti, Señor, para que tú pongas el manto de tu unción en mi vida. Y yo decido morir al pecado para levantarme en una nueva vida guiado por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Quiero llevar tu carga porque es ligera. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a tener un corazón como el tuyo. Enséñame a amarte y a rendirme a ti día a día. Anhelo reconocer que tu señorío debe de crecer en mi vida. Ya estoy cansado y hoy quiero descansar. En el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén.